Historia de los derechos humanos. Desde el siglo III empieza a hablar sobre los derechos humanos porque antes habían personas que eran vendidas en Europa y en Roma. Ciro el Grande fue el que ayudó a estas personas a poder salir de la esclavitud, porque en el Coliseo, así se llamaba un sitio donde había una construcción y era como un estadio donde venían y agarraban a los esclavos y los ponían a pelear con los leones. A los leones los dejaban hasta 3 días sin comer para que los leones se lo comieran, y para ellos eso era como algo de diversión. Eleonor Pocel ayudó con la paz de la Segunda Guerra Mundial. Ella creó los primeros 30 derechos humanos y fue la primera mujer por velar por los derechos humanos y al hablar y a defender. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este fue el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. En El Salvador, en el siglo XIX, la independencia de los primeros avances. El Salvador se independizó de España en 1821. Eso fue cuando vinieron a tomar a nuestros ancestros de esclavos para poder conquistarnos. En los primeros años de la República de El Salvador, los derechos estaban limitados por la desigualdad, por la sociedad y por la política. Porque si uno tenía dinero, tenía más derechos que una persona pobre. Las primeras constituciones reconocieron los derechos como libertad individual y la propiedad, pero las clases altas mantenían el control. Como por ejemplo en el siglo XX, cuando vino la guerra de FMLN del gobierno, comenzó la guerra con el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, que se llevó a cabo una masacre que llamaban Masacre de los Izalcos, matando a miles de campesinos inocentes porque se rebelaron, porque ya no querían que él fuera elegido como presidente, que se pudieran elegir también campesinos y no solo los militares. Entonces empezó esto con el FMLN. Durante conflictos hubo muchas muertes y desapariciones, torturas, masacres, y esto duró desde 1932 hasta que finalizó en 1992. En 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Chalchutepec, se establecieron reformas para la protección de los derechos humanos. Se creó la Comisión de Verdad, la comisión de investigar los abusos cometidos, pero muchos responsables no fueron procesados, como siempre, por tener más dinero. En El Salvador, otra cosa que vino a acechar bastante ha sido lo de las maras, la de la 18, de la MS-13, que muchas personas murieron por eso, y muchas personas que porque no querían pagar, porque solo porque vivían en la colonia de ellos, les querían cobrar renta. Entonces los presidentes eran unos grandes corruptos, solo porque ellos tenían bastante dinero, los metían a la cárcel, pero estaban viviendo mejor que cualquier persona. Estaban viviendo mejor allá adentro que aquí afuera, porque allá ya no corrían tanto peligro de ser matados o algo así. Y desde allá siempre seguían mandando hasta que vino el gobierno de Bukele, pero el problema ha sido que Bukele no investiga bien, entonces a veces mete a personas inocentes, a veces sí son culpables, pero a veces son inocentes, o hay personas que solo porque tienen los tatuajes, aunque ellas ya sean retiradas, que ya no estén en eso de la mara, aunque aún sigue eso,
de la mara, o si no, solo sigue de eso de que siguen distribuyendo la droga por todos lados, y como los policías también son unos grandes corruptos, entonces ellos también no, como que no demandan eso, y si una persona habla, pues si es posible mejor se la llevan a ella y no a la persona culpable, o aparece muerta. No investigan tampoco algunos casos de violaciones, porque eso sigue vigente todavía, el acoso y las violaciones. Ellos son muy importantes, aunque no se cumplen con totalidad aquí en El Salvador. El derecho al estudio es uno de los que está ahorita que se está cumpliendo más. Y yo tengo un ejemplo que sería la beca, que mi beca comenzó llamándose Fútbol Forever, luego creció a llamarse Forever, Fundación Forever, que daba becas, pero como que no eran muy seguras, o sea, sí seguras, pero el problema era que no tenían los suficientes recursos, o que ellos iban a tocar a las escuelas, a las universidades, y como no era algo del gobierno, entonces ellas como que desconfiaban y no le daban a Alejandro Guzmán. Pero luego vino y se unió con Bukele, y eso ayudó mucho, porque ahora son miles de becas que dan cada mitad de año. Entonces eso ha ayudado mucho al estudio. Ahora, si las personas no quieren estudiar es porque ya no quieren, no porque ahora hay muchas cosas que pueden hacer para poder estudiar. Hay muchas oportunidades. El otro que sí no está tan vigente es para lo de las mujeres, lo del acoso, porque en cualquier lugar siempre se sufre acoso, ya sea en la calle, en los buses, en cualquier parte. Y como no todas las personas tenemos carro, entonces cuando vamos a agarrar algún bus, siempre los hombres como que empiezan a decir cosas, y pues uno se siente intimidado porque no puede hacer nada, y si uno demanda es raro que a uno le resuelvan, aunque sí hay leyes que le resuelven a uno, pero algo otras no. Como siempre, si uno tiene dinero se lo resuelven rápido, pero si uno no tiene dinero cuesta. Otra cosa de la que las personas tienen miedo a hablar es sobre el gobierno, que el gobierno siempre es corrupción, sea como sea. Aunque hay muchas cosas buenas que ha venido a hacer, hay otras que no son tan buenas. Como por ejemplo, lo bueno sería de que ya no tenemos miedo a salir, ya no tenemos miedo a salir a cualquier lado, a cualquier municipio, a cualquier colonia. Ya no tenemos miedo a usar cualquier tenis, a cualquier ropa, a cualquier cosa de esas. Aunque la policía a veces está en la calle, ese es un problema, porque a veces ellos mismos son los que lo acosan a uno. Pero lo que no se habla del gobierno es que han metido a muchas personas inocentes. La otra es que la canasta básica, en vez de bajar, cada vez va subiendo. Esto ya más parece que no es para los salvadoreños, sino que para los extranjeros, porque todo va para arriba y es algo que no podemos pagar. O puede ser que ponen cosas baratas, pero para el bolsillo de los extranjeros, y el sueldo nunca sube. Eso es un problema muy grande que debería de arreglarse. Ahora vamos a hablar sobre las instituciones que protegen los derechos humanos de El Salvador. Tenemos a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Esta es una organización autónoma que defiende los derechos humanos, investiga quejas y emite recomendaciones a las autoridades cuando hay violaciones. La Procuraduría de la Defensa ayuda bastante en casos cuando hay divorcios, porque hay hombres maltratadores a sus hijos y a sus esposas, o también cuando los papás violan a sus hijas, o una persona X viola a una persona. Es muy bueno. Tenemos también a la Corte Suprema de la Justicia. Este es el responsable de garantizar que se respeten los derechos humanos a través de las leyes. El sistema judicial también permite que los ciudadanos lleven casos ante comisiones. Esta ayuda para las comisiones interamericanas, como por ejemplo, si el país no encuentra justicia, pues lo llevan hacia otro país, a modo de que sí se resuelva sí o sí. Tenemos también
a la Fiscalía General de la República. Esta investiga y persigue los delitos, los abusos de los derechos humanos, como las torturas y las desapariciones forzadas, que estas tenemos muchas, que cuando lo de las pandillas estaba, que hubieron muchas personas que no fueron encontradas sus cuerpos, no encontraron rastro de estas personas, pero ellas están velando por eso y esperamos que resuelvan todos los casos. Otra de las muy importantes que tenemos en El Salvador es la Comisión Nacional de la Mujer. Esta protege y promueve los derechos de las mujeres, luchando contra la violencia de género y promoviendo la igualdad. Esta nos ayuda mucho porque las mujeres siempre somos las más acosadas, las más violentadas, solo por tener menos fuerza física. Y también tenemos organizaciones de la sociedad civil. Estas trabajan para garantizar la justicia, la protección de los derechos de las víctimas y luchar contra la impunidad. Pues a pesar de los avances que El Salvador ha tenido, enfrenta grandes problemas de derechos humanos, como por ejemplo el de la pandilla y las maras. La violencia criminal sigue siendo un gran desafío, especialmente en las comunidades pobres, que es donde nadie vela por ellas. Muchos crímenes cometidos durante la guerra aún no han sido juzgados. La violencia contra las mujeres también, feminicidios siguen siendo problema en el país. Lo de las pandillas, lo de eso no lo sacan en las noticias, son cosas que el gobierno las esconde y son cosas muy importantes que deberían salir a la luz, porque son demasiado importantes, porque no solo las personas que tienen dinero tienen derechos, todos tenemos derechos, todas las mujeres tenemos derechos, no por ser más débiles nos tenemos derechos, tenemos más derechos a veces que un hombre porque somos las que tenemos a los hombres. Tenemos la violencia de las pandillas, es algo que sigue y no va a parar. Aunque el gobierno intente esconderlo y aunque meta presas a personas que no tienen nada que ver. En resumen, El Salvador ha avanzado en la protección de los derechos humanos, pero sigue enfrentando desafíos importantes para garantizar la justicia y la seguridad para todos los ciudadanos.